Vamos a continuar con la quinta parte de nuestro diagnóstico de salud. Estos daños, los daños a la salud, serán el reflejo de los factores demográficos, socioeconómicos y del medio donde vive el individuo. Se deberán contener información de daños a la salud de los últimos 5 años, concernientes a los habitantes de la localidad de estudio y no de la correspondiente a la totalidad de la demanda otorgada de la unidad. Estos indicadores comprenden medidas de frecuencia, los cuales se deberán de explicar con datos absolutos y relativos, así como con curvas de tendencia según corresponda. La tasa de morbilidad permite conocer la situación de salud de una población, identificando aquellas que son un problema de salud pública por su magnitud, trascendencia y vulnerabilidad. Se estima mediante una medida estadística que registra el número de enfermos en un tiempo determinado y en un lugar determinado en relación a una población susceptible. La Organización Mundial de la Salud la define como toda desviación subjetiva u objetiva del estado de bienestar. Los 3 indicadores de morbilidad más importantes son la tasa de incidencia, la tasa de prevalencia y la tasa de morbilidad específica. Y es necesario saber de qué tasa estamos hablando cuando hablamos de morbilidad para poder interpretar correctamente los datos obtenidos. La tasa de incidencia mide los casos nuevos de una enfermedad que se produce en un periodo determinado. No tiene en cuenta los casos existentes antes del periodo, solo los nuevos casos detectados. La tasa de incidencia se interpreta como el riesgo de contraer la enfermedad para un individuo que pertenece a una población de referencia. La población de referencia suele determinarse geográficamente o por otros factores que definan la población en riesgo. Es un indicador de vigilancia epidemiológica muy útil para conocer las variaciones de distribución de una enfermedad en relación al tiempo, a la población y a la zona geográfica. La tasa de incidencia se calcula como el cociente entre el número de casos nuevos o incidencia y el número de habitantes de la población en un periodo determinado. Por ejemplo, supongamos que estamos ante 50 casos nuevos de salmonela en un año en una población de 2,5 millones de habitantes. Tenemos que la tasa de incidencia es de 0.0002 anual, o lo que es lo mismo multiplicado por 100 del 0.002% anual. Es común que la tasa de incidencia se exprese por 100 habitantes o por 100,000 habitantes, lo que es más sencillo, y entonces diríamos que la tasa de incidencia actual es de 2 casos por 100,000 habitantes. La tasa de prevalencia es otra medida de morbilidad similar a la tasa de incidencia, pero considera todos los casos de enfermedad, tanto los nuevos como los existentes previamente. La tasa de prevalencia se interpreta como la probabilidad de padecer la enfermedad, a diferencia de la tasa de incidencia, que era el riesgo de contraer la enfermedad. Es un indicador epidemiológico útil para medir la evolución temporal de una enfermedad, lo que puede poner de manifiesto zonas y poblaciones con mayor riesgo. Se diferencian 2 tasas de prevalencia, la puntual y la de periodo, o tasa de prevalencia puntual, que mide la probabilidad de que un individuo sea un caso de una enfermedad en un momento determinado, y la tasa de prevalencia del periodo, que se define como la frecuencia de la enfermedad para un periodo dado y mide la probabilidad de que un individuo sea un caso en cualquier momento del periodo. Supongamos que tenemos una población total de 750,000 personas y el mes de enero hay 2 casos de hepatitis. Al día 3 de febrero aparece un caso nuevo y aparecen 3 casos nuevos en marzo. Si calculamos la prevalencia del 28 de febrero, esta será una prevalencia puntual y se calcula con la siguiente fórmula. PP es igual a CT sobre NT. PP es prevalencia puntual, CT es el número de casos existentes en el momento, NT es la población en el momento. Así el 28 de febrero la prevalencia es de 0.0004%. Si calculamos ahora la prevalencia para el periodo del 1 de enero al 31 de marzo, utilizaremos la siguiente fórmula. PP T0T es igual a C T0T sobre N, donde PP T0T es la prevalencia para el periodo desde que inicia hasta que la contamos. C T0T es el número de casos existentes durante ese periodo y N es la población observada.
Así la prevalencia del 1 de enero al 31 de marzo será de 0.0008%. Las tasas de incidencia y de prevalencia generales se suelen referir a zonas geográficas concretas, pero también es habitual calcular las tasas de incidencia y prevalencias para grupos específicos de población. Por ejemplo, se puede calcular tasas de morbilidad por sexo, por grupo de edad o por sector laboral. De esta forma se obtienen tasas de morbilidad específicas, que dan una idea más completa de la morbilidad de la enfermedad que se estudia y cómo se distribuye en estos sectores diferentes. Relacionado con las tasas de morbilidad específicas está el concepto de comorbilidad o morbilidad asociada, que es la presencia simultánea de varias enfermedades o problemas de salud. Por ejemplo, la comorbilidad de esquizofrenia y el abuso de drogas lúdicas. Pero la comorbilidad no implica necesariamente una relación de causa y efecto, sino que se puede estudiar también como la presencia de una enfermedad primaria y una secundaria y sus conclusiones. Por ejemplo, la asociación de diabetes y depresión supone un mayor riesgo de que empeoren los síntomas de diabetes por menor adherencia al tratamiento y peor alimentación, tanto si la depresión está provocada o no por la diabetes. La tasa de mortalidad es la proporción de defunciones registradas con respecto a la cantidad de individuos totales que habitan una población, una ciudad o un país en un año. También conocida como tasa de mortandad, generalmente se encuentra expresada en términos porcentuales, pero también se puede expresar como el número de defunciones por cada 1000 habitantes de una población, ciudad o país en un año determinado. La tasa de mortalidad es un indicador demográfico, ya que gracias a su cálculo es posible razonar sobre lo que provoca las defunciones, como el estado de salud de las personas, los fenómenos sociales violentos o incluso temas de riesgo ambiental, ya que las personas mueren por causas naturales, accidentes, homicidios, fenómenos climáticos, entre otros, por lo que gracias a la tasa de mortalidad es posible relacionar si existe en una región mayor defunción por edad, sexo, alimentación, ascendencia genética, riesgo de trabajo, entre otros. Así que un análisis arroja información valiosa sobre el aspecto en la manera en que viven las personas, sus antecedentes familiares, su contexto político, económico y social, que conduce a una muerte temprana o a una larga vida. Esta información no solo es útil para las esferas gubernamentales que deben planificar y gestionar actividades encaminadas a prevenir y promover la salud en la población, sino para el mundo empresarial que debe de conocer qué productos o servicios ofrecerle a la sociedad que aumenten su expectativa de vida. La fórmula para la tasa de mortalidad es la siguiente. TM es igual a la multiplicación de NF sobre NP por 100, donde TM es la tasa de mortalidad, NF el número de fallecimientos, NP el número total de habitantes de una población y la tasa de mortalidad es afectada por la tasa de natalidad debido a que se toma para su cálculo el total de los individuos de una población. La tasa de mortalidad específica se calcula para medir la proporción de fallecimientos de acuerdo a lo que lo propició con respecto al total de la población en un año, es decir, proporción de defunciones por causa, al analizar los grupos de edad, sexo y localidad relacionados con las diferentes causas de muerte. Y así tendremos la tasa de mortalidad infantil, que es la cantidad de defunciones de niños de entre un mes de edad y el año de vida por cada 1000 nacidos vivos en el año, o la tasa de difunción, que se da entre los 0 y 28 días, a la que se denomina mortalidad neonatal o muerte del recién nacido. En general, la mayoría de las defunciones en individuos menores de un año son previsibles, por lo que se considera un indicador de suma importancia. Se deben considerar la descripción de la evolución de las principales causas de morbilidad, entre ellas la infección respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas, hipertensión arterial, diabetes mellitus, amibiasis intestinal, otitis media aguda, accidentes y traumatismos, entre otras. La descripción de la evolución de las enfermedades prevenibles por vacunación también es importante, como la difteria, la tosferina
el tétanos, poliomielitis, sarampión, tuberculosis meningia y casos nuevos de enfermedades por grupo de edad según institución. Para eso podemos utilizar la tabla que se propone a continuación. La tabla que se propone para el registro de las defunciones generales por grupo de edad y sexo, según el lugar y año, es como la que se muestra en esta diapositiva. En esta diapositiva se presenta una tabla que se propone para las principales causas de mortalidad general en un lugar determinado, en un año determinado. Esta otra, las principales causas de mortalidad infantil. Las principales causas de mortalidad en menores de 5 años, las principales causas de mortalidad en edad escolar, las principales causas de mortalidad en edad productiva, las principales causas de mortalidad en edad postproductiva y las principales causas de mortalidad materna.